Muy buenas tardes, queridos hermanos. Saludos para todos desde la Iglesia de La Plata. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los cursos doctrinales de una forma intensiva. Estamos recordando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Bien, el día de hoy entonces nos toca el tema de la divinidad. Entonces, la divinidad, nosotros creemos en Dios, y dentro de Dios corresponden a tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres tienen el crédito de Dios, los tres tienen la misma esencia, tienen la misma naturaleza. Entonces los tres son Dios, ¿no? Estos tres se unen con un propósito de redimir a la humanidad. Por eso nos dice en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno. Los tres se unen entonces con un propósito. Es uno solo, no andan divididos. Bien. Al decir uno, vamos un poquito a repasar en el término hebreo qué quiere decir uno. Puede ser Ejad o puede ser Yahid. Cuando se dice Ejad, es utilizada en el significado de unidad compuesta. Ejad. Otro ejemplo vamos a poner de Ejad, estamos hablando de uno, ¿no? Mateo 19, del 5 al 6. Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora ya no son dos, sino uno, una sola carne, ¿no? ¿Acaso literalmente estarán unidos el hombre y la mujer así? ¿No, verdad? Entonces es un término, dice, es una unidad compuesta. Se han unido con un propósito. También la iglesia debe unirse con un propósito, ¿verdad? En este caso, para llevar el Evangelio, como un solo hombre hay que unirse. En el día de Pentecostés, igual los discípulos se habían unido, dice, cuando estaban unánimes, el Espíritu Santo había llegado, ¿no? Entonces, eso pasó en el Pentecostés. Esta unidad está hablando entonces de Ejat, unidad compuesta. Bien, en este caso, en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, entonces está hablando del término de Ejat. Bien, cuando hablamos del Padre, es una persona, está hablando entonces unidad absoluta. Yahid es una unidad absoluta, es una sola persona. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando del Hijo específico. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de los tres. Ahora tenemos que direccionar de cuál de los tres. Hablamos de los tres, estamos hablando de Ejad. Entonces, cuando quiero hablar del Hijo, vamos a decir Yahid, el Hijo, Yahid, el Espíritu Santo, y Yahid, el Padre, ¿no? Entonces, así puedo ir especificando a uno por uno, porque Yahid es una unidad absoluta de una persona en absoluto, ¿no? Bien, entendiendo esos términos, entonces vamos para adelante. Vamos a hablar de Dios el Padre. Primero vamos a entender de la divinidad, después de Dios el Padre, después del Hijo, después del Espíritu Santo. Así a grandes rasgos. Bien. Entonces, en este caso, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender? Los tres son uno. Vamos a decir, entonces acá, Ejat. Los tres son Ejat, unidad compuesta, al igual como esto, ¿no? Los tres son uno. Los tres son Dios. Bien. Hay un solo Dios. Que este Dios, al decir Dios, no especifica del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, entonces lo acreditamos a los tres. Y entonces sería Ejat. Se unen para crear el mundo. Ellos tienen sabiduría, son omnipresentes, omnipotentes, crearon los cielos y la tierra y todo lo demás. Entonces, este Dios, estamos hablando de los tres, es un ser espiritual. Juan 4:24. Es eterno, es sin principio, estamos hablando de la divinidad, es sin fin, no tiene inicio ni fin, porque lo dice en el libro de Apocalipsis 21:6, está presente en todos lados. Tiene su trono, está en el cielo, ahí vive la divinidad, ¿no? O la deidad es el mismo, ¿no? O sea, divinidad o deidad nosotros usamos. En otras denominaciones lo dicen Trinidad, ¿no? Bueno, aunque no es un término tan conocido en nuestra iglesia, pero bueno, se refiere a los tres igual, ¿no? Pero
que capaz en otro sentido no estoy tan enterado, pero nosotros hablamos de divinidad y de deidad, ¿no? Bien. Entonces, solamente por fe podemos llegar a Dios. Hebreos 11:6. Vamos a leer algunos atributos, en este caso, de Dios. Primeramente vamos a entender su nombre, ¿no? Su nombre ya hemos entendido más o menos, ¿no? Ahí está Elohim. Elohim. El Elohim, ¿ya? Dios Altísimo, algunos nombres. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Acá lo podemos poner Elohim también, ¿no? Adonai también se usa otro nombre, Señor, ¿no? Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime. Vi yo a quién dice al Señor. Se lo puede poner aquí en vez de Señor, Adonai. Claro, en el término original se lo estaría poniendo así, ¿no? Bien. Dios Todopoderoso, El Shaddai. Éxodo 6:3. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Lo podemos poner El Shaddai, ¿no? Acá, tranquilamente. Yahweh, traducido Jehová o Señor o Padre, es igual, ¿no? Bien, Yahweh. Bien, entonces dice acá Isaías 63:16. Sin embargo, tú eres nuestro Padre. Ahí está, ¿no? Está hablando de la primera persona, la divinidad del Padre. Ahí sería, en este caso, sería Yahid, en un término en específico. Ejad sería solamente hablar de Dios, está hablando de los tres. Cuando habla del Padre, está hablando de un término personal, ¿no? Ya lo hemos entendido en la primera parte, ¿no? Bien. Entonces Jesús enseñó a orar al Padre. Entonces podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9, ¿no? Entonces ahí está, a orar al Padre, a la primera persona de la deidad o divinidad, ¿no? Él es creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al decir Dios, como no está especificando de cuál de los tres, entonces acá entran los tres. Entonces sería el término Ejad, ¿no? Vamos a ir un poco atrás a ver para entender un poco más. Entonces acá. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dijimos, ¿ver? Entonces es una unidad compuesta. Cuando dice Dios es una unidad compuesta. Cuando habla de una sola persona, sea del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, está hablando específico. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando entonces de los tres. Entonces, los tres son los creadores, ¿no? Bien. Él hace planes, Él predice, está hablando de la divinidad. Entonces, los tres hacen lo mismo. Hace promesas, perdona pecados. Él es poderoso, Él es omnisciente. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es inmutable, es amor, es gracia, es misericordia, es paciente, es santo, es justo. Eso es lo que es en realidad la deidad. Entonces ese crédito se acredita en este caso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer un último párrafito para pasar a Jesucristo, a la segunda persona. A ver, vamos a leer este párrafo primero. Juan 17:25. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Ahí está, ¿no? Padre justo, dice, ¿no? ¿Quién habla? Jesús, ¿no? Bien, vamos a pasar a Jesucristo, o también se dice Yeshua, ¿no? Yeshua. Jesucristo es también parte de la divinidad. Dice en el libro de Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesús, ¿no? Bien, vamos más adelante. Entonces, este verbo que se hizo carne, vamos a entender un poquito más de la segunda persona de la deidad o divinidad, lo mismo. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces Jesús, acá, Cristo se reencarnó a través del Espíritu Santo, engendró a María, y María tuvo un hijo, ¿no? Bien, entonces acá es cuando ya nació, ¿no? Bien, vamos un poco más adelante. Filipenses 2,
7 y 8, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está, ¿no? Se despojó a sí mismo, ¿no? Esa es la condición que él vino. Ahora vamos a leer un poco más de su humanidad de Jesús. Tiene doble naturaleza. Él es humano y es también divino. En la parte humana era 100% humano. Genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está, ¿no? Mateo 1:1 y hay varios textos más para leer. Él también crecía y se fortalecía como un ser humano común y corriente. Lucas 2:40 y 52. El niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Ahí está, ¿no? Bien. En este punto también vamos a llegar a entender, él entendía su propósito, ¿no? Entonces, un día de esos lo perdieron, ¿no? A Jesús, sus padres. Ellos en realidad estaban distraídos y Jesús lo dejaron. Y él estaba ahí, entendía su propósito y él estaba hablando del plan de salvación con los fariseos, con los doctores de la ley. Mira, cuando vuelven, ¿qué le dicen? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre tenía que estar? Entonces Jesús les responde que en los asuntos de mi padre tenía que estar. Entonces él entendía su misión desde muy joven, ¿no? Qué interesante. Él era sujeto a sus padres, estamos entendiendo como humano, ¿no? Estaba sujeto a ellos. Su humanidad se está demostrando 100% humano. Juan el Bautista en una ocasión también demostró la divinidad de Jesús. Mira, ¿qué dice? De este dije, después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Interesante, Juan 1:30. Si Juan el Bautista nació antes que Jesús, ¿cómo es que existía antes que Juan? Entonces aquí Juan el Bautista revela su divinidad de Jesús, su deidad de Jesús. Como humano ha nacido después de mí, pero como divino, él siempre ha existido. Qué interesante. Bien, él era un varón, nos dice la Biblia, era un hombre, claro, dice era un hombre, ¿no? A muchos registros, era hijo de Dios y de madre era el hijo del carpintero, decía. Otro texto vamos a leer, a ver, para seguir probando su humanidad. Mateo 26:2. ¿Cómo sabéis? Dentro de 2 días es Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Está hablando de la parte humana. Como divino, Dios es inmortal, pero como humano, él podía morir. Entonces, como humano, está hablando de su humanidad, el Hijo del Hombre, ¿no? Algunas características humanas. Él, cuando se hizo humano, se hizo inferior que los ángeles. Vamos a leer Hebreos 2:9. Pero Jesús, que por un momento fue un poco menor que los ángeles. ¿Cuándo fue un poco menor que los ángeles? Por un momento, dice, cuando Él se hizo humano. Ahí se vuelve poco menor que los ángeles. Pero después fue coronado de honra y gloria. ¿Se imaginan? Entonces, por un momento fue menor que los ángeles. Cuando Él se humanizó, se volvió humano. Él participó de la carne y sangre, como nosotros, ¿no? Ahora, él también tenía hambre, dice, ¿no? Mateo 2:4, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo bastante hambre, 40 días, 40 noches, hermanos. Mateo 2:4, ¿no? Mateo 4:2 diré. Entonces Jesús, 100% humano, él sentía hambre, sentía sed, se sentía cansado, tenía necesidad de dormir, tenía compasión por los perdidos, se enojaba a veces, tenía tristeza, estaba turbado, lloraba también. La última vez lloró, dice, si al menos, dice, conocieras ese día lo que te toca tu paz, porque él, en el libro de Lucas 19:41, él estaba llorando, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como una gallina junta a sus polluelos, no conociste la hora de mi visita. Jerusalén iba a ser destruido, queridos hermanos. Entonces él lloraba como humano, sentía también, ¿no? La compasión por los perdidos. Jesús se dedicaba, así como humano, estamos hablando de la parte humana, se dedicaba en la vida de oración, también escudriñaba todo su espíritu, en qué cosas podía mejorar, era 100% humano. Para vencer todo, dice, Jesús se dedicaba a orar. Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario, dice, a orar. Marcos 1:35 y Marcos 6:46. Bien. Jesús, Hebreos
capítulo 2, versículo 18. ¿Qué más dice de Jesús? Y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció, dice, a ser tentado, él venció la tentación y también puede socorrer, él sabe. Todas las tentaciones que tú y yo, la humanidad, pasa, entonces todas las tentaciones él tuvo que pasar. Y tentaciones más fuertes. Hebreos 14:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Él no es incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, dice, ¿no? Sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, no ha pecado. Qué interesante. Por eso es nuestro representante. Bien, queridos hermanos, eso sería parte de la humanidad de Jesús como humano. Como humano, todas esas necesidades que él tuvo de orar, que él tuvo que ser tentado, como humano, todo ha pasado. No usó su poder divino para librarse de las tentaciones. En la parte divina, como deidad o como Dios, como, sí, como Dios, ¿no? Como de la parte divina de Jesús. Esos tres términos se usan lo mismo, ¿no? Como Dios. Entonces Jesús dice en una ocasión, para probar su divinidad, él dice, le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a vosotros. En este caso, Moisés tenía que librar al pueblo de la esclavitud, a su pueblo hebreo. Entonces, él le dice, ¿qué voy a decir? ¿Quién me ha enviado? Voy a decir. Y él le dice su nombre, yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy, ¿a quién se refiere? Nos dice la escritura. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb, diciendo, yo soy el que soy, así dirás a los hijos, yo soy, me ha enviado. Tal era la garantía de la liberación de los israelitas. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está revelando su divinidad. Si Jesús vivió o sea, se reencarnó después de la liberación, y estamos hablando después, muchos años después, pero más antes ya estaba diciendo, yo soy el que soy. En este caso a Moisés le estaba hablando, entonces está hablando de la parte divina, al igual como a Juan el Bautista le dijo. Juan el Bautista dijo, ¿no? Antes que mí, él ya existía, dice, ¿no? Está hablando de la parte divina también, ¿no? Bien. Él, ahora, en la parte divina es todos los créditos que tiene el Padre, ya lo hemos leído, ¿no? Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es inmutable, Él es el autoexistente, Él no tiene principio y no tiene fin, y su parte divina no es un ser creado. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida, ¿no? En sí mismo, tiene vida en sí mismo. Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de todos los hombres. Entonces, él es un ser inmortal. Estamos hablando de la parte divina de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque nos llegamos a Jesús. Entonces, mediante Jesús, nosotros podemos llegar a tener la vida, queridos hermanos. En Jesús está la vida eterna. Él es santo, es amor, es eterno. ¿Dónde lo dice? Acá le dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, Padre eterno es Jesús, es Dios poderoso, consejero. Cuando Dios poderoso se está refiriendo a la parte divina. ¿Te das cuenta? Él es consejero, es eterno, ese es Dios, la parte divina. Colosenses 1:17, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Juan 1:2, desde el principio estaba con Dios. No es un ser creado, Él es creador. Juan 1:3, todas las cosas fueron creadas por Él y nada cuanto existe sin Él fue hecho. Colosenses 1:16, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Estamos hablando de Jesús, de la parte divina. Bien. ¿Qué más? Él es el sustentador, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Él es el que sustenta la humanidad.
¿Tiene poder para resucitar los muertos? Sí. ¿Ha resucitado muertos? Sí. También cuando venga por segunda vez, igual va a resucitar. Mira, dice lo siguiente, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. ¿Quién va a resucitar? Jesús. Él va a juzgar al mundo, sí, porque es Dios, porque Él es el único que puede juzgar. Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Él perdona los pecados, sí, Jesús cuando estaba en este mundo perdonó pecados, le dijeron que era un blasfemo, hablas blasfemia porque te haces pasar con Dios, pero te haces pasar por Dios, pero Él era Dios, estaba en su justa razón, es que no entendían su divinidad, veían su humanidad, pero su divinidad no entendían. Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate y vete a tu casa, no peques, ¿no? Marcos 2, del 5 al 7. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos de los escribas que pasearon en su corazón, pensaron en su corazón, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Obviamente Dios, Él era Dios, está demostrando su divinidad. Bien, él también recibió adoración varias veces. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Bien. Bien, él es el Señor de los ejércitos, él es también Miguel, ¿no? El príncipe de los ejércitos. Cuando Miguel se pone la armadura, cuando él va a liberar a su pueblo del último día, ¿no? Bien. Vamos a ir a la tercera persona de la deidad, o en este caso, Dios tiene tres partes también, el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Bien, vamos a entender de Dios. ¿Qué dice del Espíritu Santo de esta parte? Bien. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que habéis de decir. El Espíritu Santo es una persona que enseña al ser humano lo que uno tiene que decir. Él convence, cuando venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Sin el Espíritu Santo, queridos hermanos, ¿qué haríamos? Él es el quien convence que Jesús murió por nosotros. Bien. Acá también dirige, ¿no? Un día, mientras estaba celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual que os he llamado. ¿Quién dijo apartadme? Dijo el Espíritu Santo. Tiene una personalidad, es una persona que tiene su decisión. Ayuda a interceder. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ahí está, ¿no? Bien. Todas las profecías de la Biblia fueron inspiradas, dice, por el Espíritu Santo. Bien. El Espíritu Santo dice que es el representante de Dios. Cuando Él venga, dice, os guiará a toda verdad. Interesante. Él distribuye los dones, pero todas estas cosas les efectúa uno, el mismo Espíritu. Reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién quiere? El Espíritu Santo es el que reparte los dones espirituales, queridos hermanos. Yo os rogaré al Padre, os dará a un ayudador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, muchos dicen el Espíritu Santo es un viento y nada más. El Espíritu Santo se ha manifestado de esa forma para que la gente entienda, y ese Espíritu Santo en el Pentecostés se han poseído de todas esas personas en forma de llama de fuego y ellos empezaron a hablar, a dar el Evangelio. Sin el Espíritu Santo, ¿cómo es que ellos se hubiesen convencido? El Espíritu Santo entonces es el que ayuda, entonces nos convence a estar en el camino del Señor. Él es omnisciente, Él es creador. A ver, Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo.
¿Quién dice? Job dice, el Espíritu Santo es un creador. Al igual que Cristo, al igual que el Hijo, al igual que el Padre, el Espíritu Santo es el creador. Por eso dice, en el principio de la creación, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. ¿Quiénes estaban? Cuando dice, hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿con quién está hablando? Entonces están hablando los tres para hacer a la humanidad, para crear, diré, no solamente la humanidad, para crear todo este mundo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí está salvo, el Espíritu Santo es el creador. La misión del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede decir esta parte, Jesús es el Señor, o Jesús es el Salvador, o Jesús es Dios. Nadie. Solamente por el Espíritu Santo podemos entender. ¿Por qué muchas personas quieren invalidar al Espíritu Santo que no existe? Porque quieren que nos perdamos, queridos hermanos. Él convence. Nos convence de tres cosas importantes. Cuando Él venga, nos convencerá, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas importantes. ¿Quién es el que convence? Él tiene ese trabajo de convencer que somos pecadores, que tenemos que vivir una vida justa porque vamos a tener un juicio. ¿Se llegan a entender? Sin el Espíritu Santo vamos a vivir en pecado para siempre. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, es Dios, que tiene ese trabajo, es una persona. Entonces Él ruega al Padre, Cristo ruega al Padre para que el Espíritu Santo venga por nosotros y nos ayude en nuestras debilidades. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros, pero a través del Espíritu Santo, ¿no? Bien, en la iglesia entonces los discípulos rebosaban de gozo del Espíritu Santo. Ahí está, pasaba en el Pentecostés, ¿no? Así está, queridos hermanos, el tema entonces con relación al Espíritu Santo. Os aseguro que todos los pecados y blasfemias serán perdonados a los hombres, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será culpable del juicio eterno. Entonces, atribuir al Espíritu Santo diciendo que es una obra de Satanás, entonces la persona se está sentenciando a su propia muerte, ¿no? En el día del juicio, dice, ¿no? Atribuir los créditos. Vamos a leer entonces. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está guiando a hacer una cosa. Bueno, no, eso es de Satanás, podemos decir, ¿no? Ese es un pecado fatal, queridos hermanos, el negarse, el no querer aceptar. Conozco los peligros en que se encuentran los que rehúsan andar en la luz que Dios les ha dado. Con ostentación resiste cada llamado, desprecia cada consejo y advertencia. El Espíritu de Dios deja de ejercer su poder para refrenar. Como consecuencia, se escucha la sentencia: Efraín es dado a los ídolos. Así nos puede decir. ¿Qué dice? Esa es entonces la función del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo entonces nos convence de esos puntos importantes en realidad que tenemos que caminar en el camino del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, dice, en una manifestación que al Espíritu Santo se le acredita que es Dios también. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Retirándola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino mentiste a Dios. Al Espíritu Santo le está acreditando que es Dios. La tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, Dios a los tres se los atribuye la misma sustancia de Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos Ejad, estamos hablando de los tres. Cuando decimos Dios, estamos hablando de los tres. Cuando decimos Dios al Hijo, estamos hablando del Hijo específicamente. En este caso ya pasaría a ser Yahid. Bien, queridos hermanos, vamos a pasar al siguiente tema que tenemos para el día de hoy. Aquí lo vamos a hacer un poco más rápido.
las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia, entonces es uno de los libros en realidad, es el cual nos ayuda a entender todas estas cosas que estamos leyendo. Todo ahora lo que hemos leído es pura palabra del Señor, puro con un escrito está. Entonces, Romanos 1:2, el que había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, ahí están escritas, ¿no? Podemos entender entonces en el libro de Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Isaías 48. Entonces la Sagrada Escritura es para siempre, queridos hermanos. Segunda Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién es el que inspira esto? Dice, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspira. Hay bastantes textos. Bien. Da predicciones del futuro, las Santas Escrituras. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a su ángel, a su siervo Juan, ¿no? Ahí está, Dios le da ¿a quién? A su ángel, y el ángel le da a Juan el amado, y Juan el amado da a las iglesias, en este caso, para todos nosotros, ¿no? Bien. Las profecías se cumplen. Oíres guerras, rumores de guerra. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda. Ahí está la profecía, ¿no? ¿Quién habló? Está en el libro de Mateo 24, del 6 al 7. Eso es lo que estamos pasando. Habrá hambres, pestes, terremotos y todo lo demás, ¿no? Muy poco, es decir, muy poco ya hay la refrenación del Santo Espíritu. El Espíritu de Dios se está retirando y las cosas, las atrocidades se están viendo en este mundo. Mucha maldad, queridos hermanos, tanto en el ámbito económico, en el ámbito también espiritual, en el ámbito también de la salud. Todas esas cosas se están manifestando en este mundo. Todo ya fue escrito por la palabra de Dios. Entonces, Lucas 1:4, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos, ¿no? Tenemos que conocer entonces la verdad. Si no leemos la Biblia, nos van a engañar. Ezequiel 1:3, vino palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano del Señor. Qué interesantes cosas podemos llegar a seguir entendiendo. Vamos un poco más adelante con relación a la palabra de Dios. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, ya pensáis tener en ella la vida eterna. Ellas son los que dan testimonio de mí. Eso es lo central, ¿no?, que podemos llegar a entender. Así es las Santas Escrituras, queridos hermanos. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El que no lee la palabra de Dios está como en la oscuridad y no tiene la lámpara, no tiene la palabra, la palabra del Señor. Así andamos en tinieblas y hacemos lo que hacemos, pero a veces no entendemos. No entendemos el plan de salvación, no entendemos qué hacemos. Necesitamos la luz, alumbrar nuestra mente, sacar todas las malas ideas que el mundo nos trae. Y así podemos andar bien en el camino. Cuando leemos la Biblia, entonces el Espíritu Santo es el aceite que nos va a hacer dar vida para poder entender mejor. El libro de Job 23:11 y 12. Mis pies siguieron sus pisadas, guardé mi camino y no me apartaré del mandamiento de tus labios, nunca me separaré. Guardé las palabras de tu boca, más que mi comida. Qué interesante, eso nos dice Job, ¿no? Bien, hermanos, vamos a leer un poco más adelante para ir ya terminando. El primer libro escribió Moisés, el último libro, vamos a decir, Juan, digamos, ¿no? Entonces, vamos a leer un poco más. A ver, acá hay bastantes, 66 libros tiene la Biblia, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Capítulos, versículos, podemos seguir desglosando, ¿no? En este caso, la palabra de Dios tiene también libros de la ley, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, libros evangélicos, libros de historias. Tenemos las cartas de Pablo, cartas generales. Tenemos las profecías como son Daniel y Apocalipsis, ¿no? Bien. Entonces, podemos llegar a entender, todos los 66 libros son libros en realidad que han sido revisados, que sí tienen que estar en la Biblia. Hay también otros libros, otras Biblias lo tienen, se llaman libros apócrifos,
los libros apócrifos son los que están en algunas Biblias, ¿no? Como el libro Susana y el dragón, no sé, Judith, hay otros libros, no lo recuerdo, no lo tengo bien en la mente, pero no son libros inspirados, no han pasado por la evaluación que debería pasar según los expertos en analizar estos temas, ¿no? Entonces, todos los 66 libros sí son libros que tenemos que estudiar, queridos hermanos. Ahí está, hemos estudiado dos temas. Hemos estudiado la divinidad y hemos estudiado la palabra del Señor. Bien, hermanos, entonces Dios bendiga su palabra y bueno, buen ánimo para todos y estamos volviendo dentro de acá unos cuantos días nuevamente con los siguientes capítulos, así resumiendo de una forma intensiva estos principios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Buenas tardes, queridos.